Si alguna vez te has preguntado si hacer pilates o yoga y no sabes cuál elegir, en este vídeo pretendo explicártelo todo para que al final tú misma puedas decidir cuál se ajusta mejor a tus necesidades y a lo que necesitas en este momento, cuál encaja mejor contigo y por qué. Soy Raquel y llevo años combinando las dos disciplinas, el pilates y el yoga, y hoy te quiero contar lo que son bajo mi experiencia personal, porque creo que así vas a conectar más conmigo y lo vas a entender mejor. Al final pienso que en internet hay mucha información sobre pilates y yoga, pero la experiencia personal de cada uno y lo que te puede recomendar no, así que eso es lo que yo te quiero dar en este vídeo. Al final del vídeo te voy a contar cuál de las dos recomiendo yo para empezar desde cero y por qué, así que quédate porque creo que no te lo vas a esperar. Cuando yo empecé a adentrarme, desconocía totalmente el pilates, sabía que existía, sabía también que era distinto al yoga y para mí, visto desde fuera, aún sabiendo que eran disciplinas totalmente distintas, me parecían iguales. Esa es la realidad. ¿Por qué me parecían iguales? Las dos se hacen visualmente de la misma manera cuando tú no entiendes realmente los ejercicios y lo que estás haciendo. Porque sí, las dos se hacen en una esterilla. Si no tienes ni idea, visualmente sí que es verdad que se parecen. Cuando ya te vas fijando en los detalles, vas viendo las diferencias, pero cuando no lo conoces, es normal que la gente se confunda y piense que es prácticamente lo mismo. Aunque se parezcan, como os digo, por dentro son totalmente distintas, tienen filosofías totalmente distintas y no tienen nada que ver una con la otra. Por eso creo que es muy importante conocer la base de las dos y lo que necesita tu cuerpo en ese momento. A lo mejor tú lo que quieres es fortalecer tu cuerpo, lo que necesitas es el pilates y por empezar por el yoga piensas que no sirve para lo que tú quieres y lo dejas. Por eso creo que es importante saber la base de estas dos disciplinas, simplemente la base sin entrar en detalle, que tú misma lo puedas identificar para luego darle a tu cuerpo lo que necesita. Porque sí que es verdad que yo cuando empecé con yoga y luego necesité literalmente lo que te da el pilates, hasta que encontré el pilates, tuve mi proceso y tardé. Y la verdad que a mí me hubiese gustado que me hubiesen dicho todo esto para acelerar el proceso. Una vez que hemos entendido que vale, que se pueden parecer, pero que no es lo mismo, vamos con el bloque de qué es el yoga. Como os digo, yo voy a explicar el yoga desde mi experiencia personal y no de una manera técnica para que me entendáis mejor. Lo primero que tenéis que saber del yoga es que es una disciplina milenaria. Es verdad que el yoga se ha puesto bastante de moda en estos momentos y por eso parece que lo hemos descubierto ahora. Nada más lejos de la realidad. El yoga lleva existiendo muchísimo tiempo. Sí que es cierto que creo que al ponerse ahora tan de moda y en la actualidad, igual se va perdiendo un poco la base de esos principios del yoga por el simple hecho de que al final estamos en otra sociedad, en otra cultura y sencillamente las cosas cambian. Igualmente sobre el respecto del cambio, que esto sí que lo quería comentar, a mí no me parece mal que las disciplinas vayan evolucionando acorde a la sociedad. Sí que creo que siempre hay que respetar la base o por lo menos saberla para que no se pierda y se acabe haciendo algo que no sea yoga. Pero una vez que sabes la base, modificar o hacer las variaciones que te dé la gana para crear lo que tú quieras, a mí me encanta. El yoga nace en la India y es un ejercicio que, si te lo tengo que resumir en una frase, va más allá de lo físico. Trabaja el cuerpo, trabaja la mente y la respiración al mismo tiempo. El tema de la respiración da para un vídeo entero porque yo cuando empecé me di cuenta de que no tenía ni idea de respirar. Lo más normal que te pase al empezar este tipo de ejercicios es que no respiras. Tú sientes que por aguantar ese movimiento tienes que hacer fuerza y al hacer esa fuerza te contraes y dejas de respirar, pensando que así haces más fuerza. En el momento en que tú dejas de respirar y no llevas el movimiento con tu respiración, tu mente se desconecta, no fluye. Por eso en esta disciplina es muy importante que la respiración te acompañe a la hora de moverte. Porque recordad que es un ejercicio más de mente que de físico. Y fijaros que la mente muchas veces cansa más que lo físico. Así que no penséis que porque es un ejercicio más mental que físico, aunque se haga con el movimiento, cansa menos, porque muchas veces por eso precisamente cansa más, porque tienes que tener un nivel de concentración muy alto para poder hacer los ejercicios realmente bien. Esa sería como la parte más mental del yoga junto con su respiración, que por eso os digo que es tan importante para que me entendáis de una manera muy sencilla, pero luego por supuesto el yoga también trabaja físicamente. ¿En qué trabaja el yoga físicamente? La flexibilidad de lo principal. Te da una fuerza muy funcional y aquí me quiero parar porque quiero explicar qué significa que te dé una fuerza funcional. Y para mí la palabra funcional a la hora de mover nuestro cuerpo y tener salud es muy importante. Para mí es principal el hecho de que tú hagas ejercicio, muevas tu cuerpo y luego eso te sirva para el día a día. Es lo que significa funcional. A mí de nada me sirve, por ejemplo, tener
muchísimo músculo si luego yo doy 2 pasos y me ahogo. A mí de nada me sirve tener mucha fuerza, por ejemplo, si luego no me puedo agachar bien a atarme los cordones. Que sea funcional significa que el movimiento que tú estás practicando en esa disciplina, en ese deporte, en ese ejercicio, luego te vaya a servir y te sea útil para el día a día. Que para mí eso es uno de los principales pilares a la hora de moverme, que sea funcional. El yoga también te da equilibrio, también te da una conciencia corporal. Todo esto son cosas que hasta que no las practicas no te das cuenta de la importancia que tienen en tu vida. Yo entiendo que cuando algo se desconoce y no se sabe, es difícil pensar que puedes tener algo mejor. Pero por eso mismo muchas veces ante lo desconocido hay que pensar que te puede aportar cosas buenas que aunque tú no sepas lo que son, te van a beneficiar. Y este tipo de cosas en el yoga son las que no sabes que existen, las que no sabes que necesitas y que una vez que la interiorizas, tu vida cambia completamente. Vuelvo a repetir que aunque el yoga también trabaje esa parte física, lo que le hace más bien único a esta disciplina es su dimensión mental, porque cada postura, cada movimiento tiene una respiración asociada. Esto es importante para hacer la práctica bien, para conectar cuerpo con mente. Te enseña a estar presente, que yo esto lo trabajo muchísimo porque con tantas cosas que tenemos en la cabeza, de verdad, es que se te va. Yo es que a veces estoy viendo una serie y mi mente no está viendo la serie, está pensando en otra cosa. Estoy leyendo y mi mente a lo mejor está pensando en lo que voy a cocinar. Estoy estudiando y mi mente está pensando en el ejercicio que voy a hacer. Nos cuesta mucho, por lo menos a mí, estar presente y esto es algo que estoy trabajando y que con el yoga he mejorado muchísimo. Así que en definitiva, cuando tú terminas una sesión de yoga, no has trabajado solo los músculos, sino también la mente, que ya os digo que esto es sobre todo lo que caracteriza al yoga. Así de una manera resumida, os voy a decir que dentro del yoga hay diferentes estilos para que entiendas que no todo el yoga es igual. A lo mejor tú has hecho un estilo de yoga en concreto que te ha aburrido un montón y te has pensado que simplemente ese es el yoga y eso es lo que es. Dentro del yoga hay diferentes prácticas. Por ejemplo, el Hatha Yoga es un yoga mucho más suave y estático. El Vinyasa, por otro lado, es más dinámico, es más fluido. Y luego el Yin es completamente restaurativo. Por eso te digo que si a lo mejor tú en algún momento de tu vida has hecho yoga y has pensado que no era para ti, piensa que a lo mejor has hecho un estilo de yoga que no es el tuyo o no es lo que buscabas en ese momento. Si yo tuviese que resumir personalmente lo que a mí me ha aportado el yoga, sería mucha más flexibilidad, destacar, muchísima más presencia con el aquí y el ahora, que todo esto para el estrés, la ansiedad, calmarnos mentalmente es muy importante, y mucha funcionalidad en mi cuerpo, que como he dicho antes, para mí esto es uno de los pilares fundamentales. Genial, ya hemos pasado el yoga, ahora vamos con el pilates. El pilates, a diferencia del yoga, no es milenario, aproximadamente se creó hace unos 100 años por Joseph Pilates. Pilates era el apellido de este hombre y se ha denominado a esta disciplina Pilates. Nació en el siglo XX y fue con un objetivo muy concreto. Pero sí, me estás tapando la cámara. ¿Por dónde me he quedado? Pilates nace en el siglo XX con un objetivo muy concreto: rehabilitar y fortalecer el cuerpo desde dentro. Por eso, cuando pensamos en Pilates, normalmente, o yo por lo menos lo pensaba antes de practicarlo, pienso en que el Pilates simplemente es restaurativo. Esas personas que han tenido lesiones y necesitan restaurar algo de su cuerpo. Por eso el Pilates normalmente está muy acompañado de fisioterapeuta, porque muchos ejercicios del Pilates sirven para restaurar algo en el cuerpo. En realidad es con la idea con la que se creó el Pilates. Así que vosotros pensad que si ya de por sí el Pilates se creó para esto, para rehabilitar y fortalecer el cuerpo, así que imagínate los beneficios que va a tener en tu cuerpo. Nació como un método terapéutico, por eso es tan bueno para el dolor de espalda o para las lesiones. Si te tengo que decir una palabra para que te quedes con ella cuando tú veas Pilates que lo relaciones, es core. El core es toda la faja abdominal y lumbar que sostiene nuestro cuerpo. Si tú no tienes un core fuerte, activo, te derrites como un espagueti, para que tú me entiendas. Esto es tan sumamente importante para nuestro cuerpo que literalmente todos los ejercicios de Pilates parten desde ahí. Cuando tú empiezas a entrenar el core, lo fortaleces, lo activas, madre mía, por Dios, por la Virgen, es que te das cuenta de lo importantísimo que es el core. Todo el trabajo del Pilates es súper técnico, es muy preciso. Es verdad que tiene su parte mental porque te tienes que concentrar a la hora de hacerlo, tiene mucho equilibrio, si no estás concentrado te caes, pero no es tan mental o no intenta llevarte a otra dimensión como el yoga. En el Pilates no vale hacer los ejercicios rápido y sin control. De hecho, es que esa precisión
es exactamente lo que hace que sea tan efectivo estos entrenos. Igual que os he explicado que en el yoga hay diferentes estilos, en el pilates también. En el pilates, por ejemplo, tenemos el pilates en esterilla, para que me entendáis, que es literalmente hacer los ejercicios encima de la esterilla, ¿vale? En el suelo, sin ningún tipo de material. Solamente tu cuerpo y el ejercicio. Fin, sería lo que yo enseño, que es muy accesible desde casa y que todo el mundo lo puede hacer porque no necesitas ningún material y a mí me encanta. O sea, es que me parece increíble la efectividad de estos ejercicios simplemente desde casa. Y luego está el Pilates en Reformer, que ahí sí se usan máquinas, ejercicios de Pilates, pero con máquinas específicas. Esto ya se suele hacer en estudio. Luego también está el Pilates Barre, que a mí este Pilates me encanta, que es un Pilates con una barra. Se hacen también ejercicios, pero todo es apoyado en la barra. Así que os digo exactamente lo mismo que el yoga. Si a lo mejor habéis probado el Pilates y no os ha gustado en ese momento, pensad que hay diferentes estilos de Pilates. También se pueden hacer infinidad de entrenos más lentos, más intensos, más suaves, más intermedios, más avanzados, con posturas más difíciles, con posturas más simples. Se pueden hacer de verdad una barbaridad de cosas. A mí el Pilates me ha dado una fuerza, un control en mi cuerpo y una activación de todos esos músculos profundos. No sabemos la importancia que tienen hasta que empezamos a activarlo. Por supuesto, sí que creo que el Pilates me ha aportado más cambio físico que el yoga, en brazos, espalda, abdomen. Ya hemos explicado lo que es el yoga, lo que es el Pilates. Ahora vamos a las diferencias clave. Este bloque lo voy a hacer muy resumido, simplemente como un esquema para que veáis la diferencia literalmente entre yoga y Pilates. El yoga tiene miles de años y tiene una filosofía de vida completa por detrás. El Pilates tiene poco más de 100 años y nació con un objetivo puramente físico. El yoga trabaja la flexibilidad, trabaja el equilibrio, trabaja la respiración y trabaja una conexión con el cuerpo y la mente. Pilates trabaja fuerza, trabaja estabilidad, trabaja postura y control del movimiento. Al terminar la práctica, el yoga te deja como con una sensación de ligereza, de calma, de paz. El Pilates te deja más con una sensación de fuerza, de control, de estabilidad. Son experiencias físicas y mentales completamente distintas. Si tú lo que buscas es ganar flexibilidad, reducir el estrés, mejorar la respiración y conectar con tu cuerpo y tu mente de una forma más espiritual, lo que buscas es el yoga. En cambio, si buscas fortalecer el core, mejorar tu postura, rehabilitar alguna lesión interna que tengas, ganar mucha fuerza funcional desde dentro, necesitas el Pilates. Una vez dichas estas diferencias, que es como lo básico y lo más resumido que os puedo dar para que vosotras mismas podáis elegir, voy a dar, yo creo, la respuesta que no te esperas. Para mí realmente la pregunta no tiene que ser ¿hago Pilates o hago yoga? ¿Cuál es mejor de las dos y por cuál tengo que empezar? Para mí la pregunta es ¿por qué no hacemos los dos? Me da igual si quieres hacer un entreno de yoga, al día siguiente un entreno de Pilates, en el mismo día un entreno de yoga cortito, un entreno de Pilates cortito o combinar las dos disciplinas. Yo llevo ya mucho tiempo haciéndolo y literalmente es lo mejor que he podido hacer, porque lo que una me da, la otra me lo refuerza. Por ejemplo, el Pilates me da mucha fuerza y estabilidad para hacer mejor y controlar las posturas en yoga. En cambio, el yoga me da muchísima flexibilidad y mucha calma para hacer bien las posturas en Pilates. Yo empecé por el yoga, me faltaba algo que era el Pilates, tuve mi etapa de intentar elegir y luego dije, ¿pero por qué tengo que elegir? ¿Por qué no hago los dos? El cambio mental se ha multiplicado por 2 y el cambio físico se ha multiplicado por 2, por 3, por 4. Yo creo que es lo mejor que he podido hacer, juntar las dos disciplinas. Ya os digo, es que todo encajó, porque lo que me faltaba de uno me lo daba el otro. La intensidad de uno me la reforzaba el otro. Los ejercicios de una disciplina hacía que controlarse e hiciese mejor las posturas de la otra disciplina. Se inventaron en tiempos totalmente distintos, con finalidades totalmente distintas, pero que juntas son un combo perfecto. Si ahora tú me dices, vale, he entendido lo que me quieres decir, pero yo quiero empezar por una. ¿Por cuál empiezo? Si tú lo que buscas es un cambio más mental y eres más espiritual, empieza con el yoga. No te voy a decir más. Si tú lo que buscas es más entrenar para un cambio físico, aunque también quieras fortalecer la mente, pero tienes más el pensamiento de moverte desde un punto de vista físico, aunque ya no sea visualmente, sino interno, pero estamos hablando de cuerpo, empieza con el Pilates.
Pero yo te sigo diciendo que mi recomendación ideal es que empieces con los dos desde el principio, con sesiones cortas, 10 minutos uno, 10 minutos el otro. Y verás cómo poco a poco lo vas a ir integrando en tu vida porque los vas a necesitar. Va a llegar un punto que cuando solamente hagas pilates vas a necesitar el yoga porque vas a necesitar la parte mental. Y va a llegar un punto que cuando solamente hagas yoga vas a necesitar la parte física. He intentado explicártelo de la forma más sencilla y terminase este vídeo con una idea clara. Así que si te ha gustado déjame un like porque me ayuda un montón y te invito a que te suscribas para no perderte ningún vídeo. ¡Adiós!